Vamos a ir esta mañana entonces a Apocalipsis capítulo 11. Versículo 15. Oye, ¿quién alguien ayúdate? ¿El micrófono? Perfecto. Vamos a ver algunos pasajes. Yo voy a leer la versión de las Américas de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor. Claro, la versión Reina Valera dice los reinos. Las Américas dice: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 15, versículo 16 de Apocalipsis 11. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y de su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte graniza. Padre, gracias por tu texto, Señor. Ayuda, Señor, a través de tu Espíritu. Ilumina, Señor, cada corazón, a fin de que recibamos tu verdad, y danos la sabiduría para masticarla, aplicarla, obedecerla. Oramos por aquellos que todavía no han obedecido al Evangelio, para que tú les salves, Señor. Oramos en tu nombre, Señor Santo. Amén. Amén. Bueno, estamos terminando el capítulo 11 y aquí entra en acción el séptimo ángel que toca la trompeta. Acá se ven detalles generales de la séptima trompeta, donde desencadena los 7 juicios de las copas. Capítulo 16, vamos a ver completo toda esta secuencia de juicios. Pero la séptima trompeta del versículo 15 pone en movimiento todos los sucesos finales que terminan con la venida del Señor Jesucristo. Conduce esta séptima trompeta a la venida de Cristo. Ya en capítulo 10, si lo buscan, capítulo 10, versículo 7, ya el Señor había hablado de esta trompeta. Dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Es interesante en que capítulo 10, versículo 7, ya está hablando de que aquí se consuman los tiempos, se cumplen todos los tiempos. Y estamos realmente en la consumación de los tiempos, de la consumación de todas las profecías. Comienza ahora, en capítulo 11, versículo 15 en adelante. Estamos en la plena revelación. Anuncia la etapa final de la ira de Dios, los últimos juicios, la última oportunidad para la humanidad de arrepentirse y creer en Cristo. Ahora, fíjese que comienza el versículo 15 con un estallido, una reacción de voces de júbilo en el cielo, que exclaman. La palabra reino aparece, miren, 4 veces. Versículo 15, el reino de este mundo, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 17, ha comenzado a reinar, palabra clave. Pero también, del versículo 15 al 17, no solamente anuncia que es la etapa final de todos los juicios, sino la coronación de un Cristo que va a reinar
En el Antiguo Testamento, cada vez que se colocaba un rey en el trono, se anunciaba con trompetas. Cada vez que se coronaba un rey, se tocaba trompeta. Aquí se está tocando la séptima trompeta y se está diciendo, Cristo va a reinar. Así que hay verbos, siempre cuando estudiamos un texto es lindo ver, es importante y es necesario, para lo que estudiamos, observar los verbos, los tiempos. Versículos 15 dice, ha venido a ser, no sé si bien ven ahí, en versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces del cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser. Versículo 18 dice, se iraron las naciones y tu ira ha venido. Versículo 19 dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo. La forma que están los verbos ahí se llama aoristo, con cumplimiento futuro. Está hablando de algo que en el futuro, pero que ya está cumplido. Se tiene una certeza que se cumplió ya. Esa es la forma que aparecen estos verbos. Muy interesante, porque nos va a avisar, acá nos va a hablar en esta mañana, de 3 certezas de la séptima trompeta. Te está diciendo, mira, con la séptima trompeta va a pasar, se va a cumplir esto, esto y esto. 3 certezas, 3 cumplimientos. En primer lugar, versículo 15 al 17, que lo leemos en versión Reina Valera, ¿no? Reina Valera 60. Sí, dale. 15 al 17, por favor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Es muy poquito lo que varía la versión de las Américas, pero bueno, ustedes ven ahí palabra clave reinar. Palabra clave reinar. La primera certeza que nos deja este texto para los que están llegando recién, se están conectando ahora, estamos viendo primero Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19, terminando el capítulo 11, el toque de la séptima trompeta. No vemos todos los detalles de las copas, lo vamos a ver a partir del capítulo 16, terrible lo que viene. Pero como un resumen, capítulo 11 te dice, bueno, la séptima trompeta cumple esto, 3 cosas. En primer lugar, el reinado de Cristo sobre la humanidad. Claro, se cumple que Cristo va a reinar sobre la tierra. Cristo va a ser el rey. Las predicciones del reino terrenal de Cristo están bien. No vamos a leer todas las citas. Ezequiel 21, Daniel 2, capítulo 2, versículo 35, versículo 44, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 7, versículo 14, 26 al 27, Zacarías 14. No solo aquí, los salmos mesiánicos. Isaías capítulo 6. Y hay más textos. Hay una reunión celestial, fíjense el versículo 15, alabando con gozo a lo que está a punto de suceder. Tocó la trompeta, se levantaron grandes voces en el cielo, todas juntas, y comienzan a decir, el reino de este mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor. Y de eso la Biblia se interpreta a sí misma, hermanos. Es muy claro. Ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ha venido a ser de nuestro Señor. Hay gran gozo. ¿Por qué hay gran gozo? Porque el reino de Satanás será destruido. Y el Señor reinará por siempre como Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, va a establecer su absoluta soberanía sobre la humanidad. Ahora, usted me está mirando ahí quizás con cara de duda diciendo, pero pastor, el Señor no es el Rey de Reyes
y Señor de señores. Now, como dicen los gringos. Ahora, bueno, en cierta manera sí, en los creyentes. Es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro amo. Pero en el mundo no. Y eso Él lo dijo. ¿Qué fue lo que Satanás ofreció al Señor en el desierto cuando el Señor fue tentado? Miren, realmente anoten la cita para el inductivo, anoten la cita. Lucas 4, versículo 5. Tomamos Lucas, vamos a ir a Mateo también. Llevándole a una altura, Lucas 4, 5, el diablo le mostró en un instante los reinos del mundo. ¿Qué dice el pasaje? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. ¿Estás despierto? ¿Estás escuchando esto? Eso dice Apocalipsis 11, 15. ¿Qué le ofreció Satanás a Cristo? Le dijo, todo este dominio, dice, en un instante le mostró los reinos del mundo. Lucas 4, 5. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Versículo 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirá. Sí, esto está diciendo, pero pastor, Satanás es mentiroso, es verdad. Satanás es mentiroso, pero Él es el gobernante de este mundo. Y en este caso, sabemos que es usurpador de esta gobernación. Él no es el dueño de este mundo, es Dios, pero por un tiempo le ha sido otorgado. Y nos muestran muchos pasajes de las Escrituras. Juan, por ejemplo, Mateo 12, 26, que lo estudiamos hace poquito, dice, y si Satanás, cuando el Señor argumenta por la pecada de la blasfemia del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Dice, no echa demonios sino por Beelzebú, por Satanás. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. Y escuchen lo que dice el Señor, ¿se acuerdan de este pasaje, no? ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora, vamos a otro más. Juan, que es quien escribe Apocalipsis. 3 veces el Evangelio de Juan lo presenta como príncipe de este mundo. Príncipe está hablando de alguien que gobierna, ¿no? No rey, pero príncipe de este mundo. Ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hermanos, nos presenta una gran verdad. Todo el mundo de políticos, de naciones, de culturas, de religiones, todo el grupo étnico, todos están bajo un gobernante, bajo un príncipe, bajo un reinado en cierta forma, minúscula, que es Satanás. Juan 14:30, también no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y será echado fuera. Juan 16:11, el juicio, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. 3 veces el Evangelio de Juan. Primera de Juan también dice un pasaje que conocemos de memoria y sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Se entiende? Evidentemente, cuando Juan llega a esta revelación, seguramente se suma a este estallido de gozo de ver que Cristo por fin va a gobernar este mundo. Satanás aquí está gobernando la humanidad hasta ahora. Y cuando llegue la tribulación, la gobernará completamente al punto de que se proclamará Dios en Jerusalén en el templo. O sea, lo vimos el domingo pasado. Al punto que va a proclamar autoadoración. Y el mundo lo va a seguir, porque Él les va a dar lo que ellos quieren. Mentiroso. Después se va a volver en contra. Así que, hermanos, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el mundo, el reino del mundo ahora ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Obviamente, por lógica te das cuenta que
Si bien el Señor es el dueño de todo y todos se sostienen en Él, Él no gobierna ahora el mundo. Y te das cuenta por todo lo que pasa. El pecado domina el mundo. Satanás domina el mundo. Juan dice que el mundo está bajo el maligno. Obviamente no podés asegurar que ahora Cristo es rey en todo el mundo. No gobiernan las naciones. Díganme una cosa, ¿Cristo gobierna las naciones? Las naciones ahora se someten a Cristo. Sus gobernantes se someten a Cristo. ¿Se cumple el Salmo 2? No. No podés retorcer tanto la Escritura. El mundo está bajo el maligno. Ahora, estas verdades están en todas las Escrituras. Vamos a ir a Apocalipsis 15, un poquito más que va con el texto que estamos viendo. Versículos 2 al 8, por favor. Apocalipsis 15, 2 al 8. Vi también. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, de los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí abierto el cielo y el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Qué precioso. Este texto prácticamente es igual al que estamos viendo hoy, y lo explica con más detalle. Todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia. Tenés que alegonizar mucho, retorcer mucho el texto para hacer creer que esto es la iglesia. Habla de naciones, hermano. Pero la iglesia está representada por naciones. No está hablando de eso. Está hablando de gobernabilidad. Está hablando después de tus justos juicios que han sido revelados. Está hablando después del juicio de las copas. Salmo 2, versículo, que es un salmo mesiánico. Ciertamente, versículo 7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones por herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra, no de la iglesia, tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Estamos ahora, esto se cumple acá, hermanos. Todas estas profecías se cumplen a partir de la 7ª trompeta. Daniel 7:3, algunos textos. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Pregunto, lógica, no necesitas mucha teología. Pregunto, ¿todas las naciones, lenguas y pueblos le sirven hoy al Señor? No. Estoy leyendo Daniel 7. Su dominio es un dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido.
Uno más. Yendo al Nuevo Testamento, el anuncio de Gabriel a María. He aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Reina Cristo sobre la casa de Jacob hoy día? No. Lógica, ¿no? Los 24 ancianos, versículo 16, que estaban sentados delante de Dios en su trono, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias. Recordamos que los 24 ancianos en la representación de la iglesia de Cristo en el cielo. Ya está la iglesia con el Señor, ya está ahí. Y ellos están adorando. Recordamos que no son ángeles. No son ángeles, lo vimos todo en los capítulos anteriores, cuando comenzamos a salir del mensaje de las siete iglesias. Y ellos resaltan acá, miren en el versículo 17, 3 atributos de Dios, para cerrar este tiempo, este punto, de la primera certeza: Cristo va a reinar. Y resalta 3 atributos. Y dice: oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, y algunas traducciones también agregan, y el que has de venir. Porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Recuerdan los ahoritos. Es como que ya es un hecho. Es un hecho. Oh Señor Todopoderoso, ese es un atributo de Dios impresionante. Pantocrator es en el griego y significa el todo gobernante, el soberano absoluto y universal. Un Dios ejerciendo su absoluta voluntad, todopoderoso. A.W. Tozer habla de este atributo de Dios y dice: la omnipotencia de Dios no es un nombre que le damos a la suma de todo el poder, sino un atributo de un Dios personal, del que creemos los cristianos que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y de todos los que creen en Él para vida eterna. Todos sus actos son realizados sin esfuerzo alguno. Él no tiene un gasto de energía que tenga que recuperar después. Su autosuficiencia hace innecesario que busque fuera de sí mismo la renovación de su fortaleza. Todo poder necesario para hacer cuanto Él decide hacer se encuentra en una plenitud imposible de disminuir dentro de su propio ser infinito. Bueno, hermoso estudiar los atributos de Dios. Acá los 24 ancianos resaltan: oh Dios Todopoderoso. No solamente eso, sino que resaltan su eternidad, el que eres y el que eras, y el que ha de venir. Expresa la eternidad de Dios, como el Dios vivo, como el Dios que no tuvo ni comienzo ni final. Y cuando vimos Fundamento de la Fe, lo vimos, me encantó esta definición de Gruden ahora. Wayne Gruden dice: Dios no tiene principio ni fin, ni tiene una sucesión de momentos en su propio ser. Y ve todo el tiempo con la misma claridad y lucidez. No pasa así con nosotros, ¿no? Ya nuestra edad ya nos olvidamos. ¿Te acuerdas de tal cosa? Yo no me acuerdo. Aún así Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Esta doctrina también se relaciona con la inmutabilidad de Dios. El tiempo no cambia a Dios, a nosotros sí, el tiempo nos cambia. No altera su conocimiento, a nosotros sí, el tiempo altera nuestro conocimiento porque somos finitos. Finito hablo no de finito, algunos ya no somos tan finitos. Pero esta doctrina es preciosa. El paso del tiempo no aumenta ni disminuye su conocimiento. Él sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras, y las sabe con absoluta lucidez. El que eras, el que eres, el que eras y el que ha de venir, la eternidad de Dios. Y por último dice: y has tomado, ya es un hecho futuro, concreto, tu gran poder y has comenzado a reinar. Y esto resalta su soberanía. Y este es el atributo para el cual Él gobierna toda la creación. Y para ser soberano Dios debe ser omnisciente.
todopoderoso y absolutamente libre. Libre porque se dice de Dios que es absolutamente libre, porque nada ni nadie le puede estorbar, obligar o detener. Él puede hacer cuanto cosa quiere en toda ocasión y en todo lugar. Significa también que debe poseer autoridad universal, que Él tiene poder ilimitado, y lo sabemos eso gracias a las Escrituras. Los ancianos destacan 3 atributos de Dios. Y por sobre todo, hermanos, hay una oración que nosotros sabemos desde que éramos católicos, algunos, pero que sabemos que el Señor enseñó con este modelo para orar. Cuando oren, van a orar así. Y da un modelo de oración en Mateo 6, 9, también en Lucas. Dice: vosotros pues oraréis al Padre así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue? No escucho. Venga a nosotros tu reino. Acá está. Esta es una respuesta a esa oración de todos los tiempos, de todos los santos, de todos los profetas, de toda la Escritura. Venga a nosotros tu reino. El 7º ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino de este mundo ha venido a ser ahora reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Comienza con 1000 años y luego, como vamos a ver, cielos nuevos y tierra nueva, se extiende por la eternidad con sus santos. Precioso. Hermanos, no hay forma alguna de que este texto pueda cumplirse si no es a través del reinado literal y universal de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Fue predicada y anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. No podemos igualar esto con acontecimientos pasados y mucho menos con la Iglesia. Es completamente contradictorio con la clara enseñanza escatológica de la Biblia de Apocalipsis. Si no aceptás este hecho, tenés un problema con las Escrituras. Cristo reinará literalmente en esta tierra y por la eternidad. ¿Es tu certeza? ¿Es tu convicción eso? Eso parte de lo que creemos como iglesia. En segundo lugar, dice el versículo 18, se airaron, el segundo aoristo, otro aoristo más que aparece, se airaron las naciones y tu ira ha venido. Las naciones se enfurecieron, dice las Américas, versículo 18. Vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, la segunda certeza es que el Señor viene a juzgar. En la primera certeza, Cristo va a reinar. La segunda certeza es que Cristo va a juzgar. Es como un resumen de lo que va a pasar a partir de la 7ª trompeta y el juicio de las copas. La palabra enfurecieron ahí es orgizo, significa provocar, encolerizar, llegar a exasperarse, enojar, enojo, airar. Las naciones se hundirán en una profunda hostilidad contra la venida de Cristo. ¿Se acuerdan de la canción de un conocido cantante cristiano? A veces cantamos cosas y ni la analizamos. Steve Green. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida le daremos al Señor. ¿A dónde está eso? Explíquenme esto, versículo 18. Las naciones unidas como hermanas, no dice eso. Mira el versículo 18. Se enfurecieron y vino tu ira. Vino lo importante de aprender las Escrituras y teología, hermanos. Creemos cualquier galleta que anda dando vueltas por ahí porque lo dijo fulano mengano. Mirá lo que dice la Biblia. Se enfurecieron, se hundirán en una profunda hostilidad contra la venida de Cristo. No habrá un despertar espiritual en todas las naciones y va a haber un profundo ecumenismo. No, sí va a haber un ecumenismo, pero guiado por Satanás, no a favor de Cristo. Y
se levantarán, dice que levantarán su puño, la idea de su puño contra el cielo. Van a odiar cada vez más. La gente ya ahora odia a Dios. Odia a Dios. Ellos fabrican al hombre, como dice entonces, un Dios a su semejanza. 16:11 dice, blasfemaron contra el Dios, 16:11 de Apocalipsis. Miren ahí, blasfemaron después, cuando comienza el juicio de las copas, en vez de arrepentirse y humillarse, blasfemaron. Imagínense las barbaridades que va a decir la gente contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas. Y no se arrepintieron de sus obras. 16:11. Hay más pasajes. Van a crujir sus dientes de odio contra Dios. No está hablando de Satanás y demonios, está hablando de la gente. Ellos van a reunirse contra el Señor para pelear contra la venida de Cristo. Apocalipsis 16:13 dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas, demonios. Después lo vamos a estudiar. Son espíritus de demonios que hacen señales, las cuales van a reyes de todo el mundo, a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Hay que pelear contra este Dios, contra este ser extraterrestre. Hay que unirse el mundo para pelear. Fíjense que las películas, todos están casi tienen una misma temática, ¿no? De reunirse para pelear contra los extraterrestres. Digo yo, pero en realidad lo que dice la Biblia es que van a ser engañados para pelear contra el Dios. Dice, a reunirnos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estoy leyendo Apocalipsis 16:14, 15, 16:15. He aquí vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Está hablando a este grupo en ese día que va a haber creyentes. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Versículo 17 del capítulo 16. Y el séptimo ángel derramó su copa al aire. Y una gran voz salió del templo, del trono, que decía, hecho está. Y lo que pasa después es terrible, esperen a llegar ahí. Pero esto nos habla de la tremenda dureza, igual que Faraón, que alcanzarán todas las naciones frente al juicio de Dios y su continuo llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse, crean, arrepiéntanse. Habrán despreciado una y otra vez el Evangelio, que es el llamado del gran Dios. Hasta Apocalipsis 14, versículo 6, predicado por un ángel, por 144.000 judíos, por 2 testigos, ¿se acuerdan del domingo pasado? Que predicarán claramente por 3 años y medio. Hermano, y amigos, si estás escuchando esto y estás yendo a alguna iglesia, mucha gente que ha llegado acá, ha llegado por la página web desde escuchar estos mensajes. Estás yendo a una iglesia que no te predican el Evangelio, queremos hacerlo, queremos enseñarte el Evangelio. Pero no queremos que pasen las oportunidades vez tras vez, escuchar sin entender, escuchar sin humillarte delante de Dios y conocer a Cristo. Este es el tiempo. La humanidad cada vez se va endureciendo más y más con su pecado. La Biblia dice que por toda la tierra salió su voz. No tenés excusa. Salmo 19 dice, hasta el extremo del mundo son sus palabras. Seguramente alguien te dio un evangelio de Gedeón, alguien te dio un folleto. No desperdicies la oportunidad. Busca una iglesia que te predique el evangelio de verdad, que te diga de lo pecador que eres, de lo que te lleva al pecado, de lo que hizo Cristo, de que no puedes hacer nada por ti mismo. La certeza de justicia. No solamente eso, hay otro apoyo bíblico. Dice, llegó el tiempo. Mire lo que pasa ahí en el versículo, por favor, 18, Ricardo. No solamente las naciones, miren. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas,
a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Otro grito acá, llegó el tiempo, y también la palabra tiempo ahí es la palabra kairos, llegó la época, llegó el momento de que se juzgará a los muertos. El rey vendrá a juzgar a los muertos. Por supuesto, este texto no habla de los distintos juicios que hay antes del milenio, después del milenio, no especifica el juicio del gran trono blanco, pero redondea todo diciendo, van a ser juzgados. Van a ser juzgados. Pero no solamente van a ser juzgados los muertos, sino que también, lo lindo, que va a haber un tiempo de recompensas. Precioso es la palabra mitzos, y significa recompensar, salario, galardón, pago, premio. Y esto es precioso, no solamente que Dios va a juzgar al incrédulo, sino que también va a recompensar a su iglesia, a los profetas, a los santos de todos los tiempos. Fíjense que aclara ahí, pequeños, grandes, todos que han servido al Señor, que han sido creyentes. Los va a recompensar. Está llena la Biblia. El Nuevo Testamento también habla. 1 Corintios 3:7 dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa. La palabra nixo también, pago. Encima de que el Señor nos salva por gracia, nos va a dar una recompensa. ¡Qué privilegio! Bueno, Pablo habló mucho de las recompensas, habló de coronas, de justicia, de gloria, de vida. Habla de la participación del reino, de gobernar con Cristo. El mensaje de las 7 iglesias también lo habla. Y hermanos, hay un pasaje en Corinto que el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 15:58, también hablando escatológicamente de cómo va a ser la resurrección de los muertos. 15:58 concluye diciendo, por lo tanto, hermanos, miren, sabiendo todo esto que están sabiendo, amados hermanos, estén firmes. ¿Qué tengo que hacer yo ahora, pastor, con todo lo que estoy recibiendo? Estate firme, constante, abundando siempre en la obra del Señor. Lee la versión Reina Valera 60, 15:58, por favor. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Precioso. Y eso nos dice el versículo 18. Sí, leemos. 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dentro de lo feo, de lo que estamos viendo de Apocalipsis, el juicio que Dios va a traer sobre este mundo, en el cielo habrá una recompensa y reconocimiento de los santos de todos los tiempos. Pequeños, grandes, serán recompensados. No sé cómo será el momento ese, pero va a ser inimaginable. Inimaginable. Dice que cada uno recibirá alabanza de parte de Dios. Lo único, hermano, te digo esto, lo único que tenemos que cuidar, tenemos que servir al Señor. Es saber para quién lo hacemos. Y la motivación de lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? Cada cosita que hago, lo hago para el Señor. Ofrendo para el Señor. Canto para el Señor. Limpio para el Señor. Enseño para el Señor. Lo que doy, lo doy para el Señor. Eso sí va a pedir cuenta el Señor. De la motivación del corazón de cada uno. En el tribunal de Cristo. Pero precioso el versículo 18. Ves un contraste muy marcado, ¿no? El juicio de las naciones, el juicio a los incrédulos, y nuevamente contrastante, porque de dar recompensa a sus santos, a los profetas de todos los tiempos, a los pequeños y a los grandes, dice, y de destruir, va a ser un tiempo de juicio también, y de retribución, ¿no? Pero también dice, destruir a los que destruyen la tierra. Destruir, qué contraste tan marcado, ¿no? Una fiesta en el cielo, las bodas del Cordero, todo lo que nos espera en el cielo. Y Pablo nos alienta y dice, abunden para el Señor. No es en vano. El Señor va a recompensar todo lo que hiciste acá. No es en vano. Y el que me ha sido fiel
en lo poquito, en lo mucho les pondré. Continuamente habla. Pero salta otro contraste. Pero Él va a destruir y va a juzgar, destruir a los que destruyen la tierra. ¿Es lo que contaminan el mar? ¿Es lo que derraman petróleo en el mar y matan a los pingüinos, las ballenas? ¿Son los que contaminan? ¿Está hablando de empresarios? ¿Está hablando de los que contaminan el planeta? No, no está hablando de eso. La palabra destruir ahí, diapteiro, significa podrir por completo, corrupto, desgastar, destruir, arruinar totalmente. Lo que está hablando acá el Señor, que va a destruir a los que destruyeron, contaminaron la tierra, pero con su pecado. Imaginen Apocalipsis. La creación está como está, y todo está como está por el pecado del hombre. No son los gases de los autos que contaminan el planeta. Vos contaminaste la creación con tu pecado. Nuestro pecado apesta. Eso está diciendo. Apestaste la creación. Miren, lo dice Romanos 8, Ricardo, por favor. 19-23. La creación fue sujeta y fue dañada por el pecado del hombre. 8, 19, 21. Dice que clama. La creación gime a una por el pecado del hombre. Fue sujeta, fue maldecida por causa de nuestro pecado. Romanos 8, 19, 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén, amén. Qué lindo pasaje. Estudiar Romanos, sería lindo ir a Romanos otra vez. Es un gemido que tenemos, ¿no, Señor? Que vení y llevá, gemimos en nuestro cuerpo. Siempre inclinado al mal. Miserable de mí, decía Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Siempre somos inclinados al mal, ¿no? Aún como creyentes. Pero el segundo grito, la segunda acción que muestra este texto es que el Señor va a juzgar, va a ser rey y va a juzgar a la humanidad, va a juzgar a las naciones, va a juzgar el pecado de todos y va a recompensar a sus santos de todos los tiempos. ¡Qué contraste! Hebreos 9:27 lo dice, es así como está decretado que los hombres mueran de una sola vez después del juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Hay una verdad. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Dice, va a ser tiempo de juzgar a los muertos. En ese juicio te pregunto, pero con total sinceridad, ¿qué crees que va a decir el juez justo de tu vida? ¿Serás santo? ¿Serás inocente? ¿O serás culpable? Hay dos opciones, culpable o inocente. ¿Crees que serás inocente o culpable delante de ese trono? Tremendo para que te analices y evalúes. La segunda certeza viene la justicia de Dios. Y la última, vamos a ver el versículo 19, por favor. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Se cierra dramático, ¿no? El capítulo 11 cierra de forma dramática. El templo de Dios, pero el que está en el cielo, la visión que tiene Juan, fue abierto. Y el arca del pacto se veía en el cielo, se veía en el templo, dicen las Américas. Ahora,
judío, para nosotros los hermanos que hemos estudiado, el arca era el lugar santísimo donde nadie podía entrar, solamente el sacerdote una vez al año. Y siempre el arca del pacto simbolizó el pacto de Dios con el hombre. Pero ahora dispuesta en su plenitud. Te está hablando que el corazón de Dios, lo más íntimo del Dios 3 veces santo, abre su acceso completamente a una comunión inimaginable con su redimido. Lo más precioso de Dios, lo más íntimo, lo inaccesible de Dios que era, ahora está accesible por la sangre de Cristo. Ustedes saben que esto mismo ocurrió en el mismo momento que el Señor muere en la cruz. La misma visión. El templo que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo. Mateo 27:50 dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué ocurrió ahí? Ya no hay más lugar santísimo, hay acceso al lugar santísimo por la muerte de Cristo. La tercera certeza que te muestra el versículo 19 es que en el cielo habrá una comunión íntima con Dios. Lo veremos tal como Él es, impresionante. Caminaremos con Él. Yo estaba estudiando eso para dar otro estudio, pero Génesis 3, 8 al 10, no lo busquen, pero cuando Adán peca y Dios lo busca, dice, lo busca caminando, dice que Dios se paseaba por el huerto y lo busca: Adán, ¿dónde estás? Y eso te muestra a Dios de una forma tan sencilla que le gustaba, creó al hombre para caminar con el hombre y tener relación con nosotros. Bueno, todos conocen la historia. Adán había pecado y su mujer, y se escondieron. Génesis 5:24 nos muestra a Enoc, que caminó con Dios y Dios le llevó. Lucas 24 te muestra al Señor resucitado, camino a Emaús, caminando con los discípulos, abriéndole las escrituras, y los discípulos dicen, no lo reconocieron y le dijeron: ese Señor no ardía en nuestro corazón cuando caminaba. Y lo ves al Señor siempre caminando con sus redimidos, caminando con su pueblo. Bueno, todo el Antiguo Testamento, el tabernáculo fue hecho para caminar con su pueblo, la morada de Dios con ellos. Hermanos, cuando el Señor nos salva, dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fuiste llamado, fuiste salvado para una comunión, para caminar con Dios como caminó Enoc. Dios quiso restablecer nuestra relación con Él para caminar con nosotros. Aquí abre el templo, muestra el arca, tiene un simbolismo, la provisión de Dios para su pueblo, el lugar más íntimo, el lugar santísimo, accesible. Pero por otro lado, otro contraste en este texto. Hubo lo que vimos en Apocalipsis 15, hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una fuerte granizada en la tierra. Mientras que en el cielo hay una fiesta, una recepción de comunión con Dios, en la tierra va a estar juzgando. O es blanco o es negro. O sos hijo de Dios o sos hijo del diablo. O crees en Cristo o sos enemigo de Él. No, pastor, yo no soy enemigo de Él. Bueno, Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O es blanco o es negro. O estás o no estás. O vas a disfrutar del cielo mismo y la presencia de Dios, o vas a disfrutar del infierno por la eternidad. Qué contraste, ¿no? La certeza de la comunión íntima con nuestro Dios, la certeza de que Él va a venir a reinar, la certeza de la justicia, Él va a juzgar,
Es un llamado también a que conozcas a Cristo. Es un llamado a nosotros como iglesia a valorar nuestra salvación. Y mientras estamos acá, a servirle con todo el alma. Nada de lo que hagas para el Señor es en vano. No lo dice un pastor, lo dice la Biblia. Y Él va a recompensar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Precioso estudiar el Apocalipsis. Las verdades de lo que espera este mundo, pero las verdades también de lo que nos espera a nosotros en el cielo. Gracias, Señor. Gracias porque fuimos llamados a la comunión contigo. Gracias porque tú buscas tener relación con nosotros. Gracias, Padre, por estos privilegios. Oramos por aquellos que no te conocen y están dudando, Señor. Y creen conocerte, pero nunca han comprendido, entendido, abrazado el Evangelio. Nunca le han explicado el Evangelio. Oramos para que tú les traigas. Tú les lleves a un lugar donde le expliquen claramente el Evangelio bíblico, Señor. En tu nombre oramos, Señor.